Antes de hablar, tu voz podía oír. Ha sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Ha sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y me da tormenta y me reina por mí. Puedo ganarlo, vencerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando el enemigo fui, tu amor luchó por mí. Ha sido tan bueno para mí. Cuando el enemigo fui, pagaste el precio por mí. Ha sido tan bueno para No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me sostiene, amor sin condición. Me persigue y me da tormenta y me reina por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me sostiene, amor sin condición. Amado hermano, allí donde estás, dispón tu corazón que de seguro la palabra del Señor hoy va a tocar tu vida. A nuestro amado pastor le damos la bienvenida, el Señor te bendiga, te use como siempre. Un gran abrazo para todos. A todos ustedes muy, pero muy buenos días. Hoy nuevamente desde nuestras casas llevando la bendita palabra de Dios. Vamos a orar en este día. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu misericordia. Háblanos a través de tu palabra, enséñanos.
Señor, que yo sea el instrumento, el vaso, el canal, pero tú el agua viva, que seas tú, Señor, hablándonos a través de tu bendita palabra en este día. Gracias por este día tan especial donde podemos estar en familia, Señor, escuchando tu palabra. En el poderoso nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a leer el capítulo número 16 de Apocalipsis. Dice así la bendita palabra de Dios. La leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y se derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Gracias, Señor, por esta palabra. Amén y amén. En el transcurso de la enseñanza vamos viendo los contextos de este capítulo 16, donde se refiere a las 7 copas de la ira de Dios. La semana pasada habíamos visto lo que era la primera copa y hablábamos que esta primera copa se refería a que se había sido derramada sobre la tierra y concretamente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia. Hace 8 días lo explicamos, hoy no lo vamos a repetir. Hablábamos que estos hombres, como reacción a la primera copa, habían desarrollado úlceras en sus manos, en su rostro, en su cabeza, debido a la marca de la bestia. Estas úlceras cancerosas, pestilentes, era en sí lo que refería la primera derramamiento de la primera copa. En segundo lugar, vamos a ver lo que es la segunda copa. Dice así la palabra, verso 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Aquí vemos que la primera copa se derramó en la tierra y concretamente en los hombres que tenían la marca. Ahora vemos que esta segunda copa se derrama es sobre el mar. Y haciendo una analogía de lo que es el capítulo 8, donde están las trompetas, vamos al capítulo 8, vamos al versículo número 8, dice así: el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitado en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Cuando vemos la analogía con las trompetas y las copas, encontramos que mientras en la trompeta fue la tercera parte que murió del mar, ahora vemos en el capítulo 16 que la copa, esta segunda copa que es derramada, vimos que se derrama prácticamente sobre el mar. Y fíjese que dice que todo lo que había en el mar murió, es decir, todo ser viviente, todo animal marino que había muerto. Esto lógicamente que desencadena unos olores hediondos, y por consiguiente va a afectar a las muchas gentes que estén alrededor de las playas, y traerá enfermedades, y se desencadena una serie de asuntos peligrosos, llamémoslo así, para la salud de la gente. Entonces, la segunda copa, que es prácticamente la muerte de todo ser viviente marino, es prácticamente lo que va a ser este derramamiento de la segunda copa. Cuando vamos a ver, por ejemplo, en la tercera copa, leemos lo siguiente: el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Cuando se derrama ya la tercera copa, no es en la tierra, no es en los hombres, esta vez tampoco es en el mar como la segunda, sino esta tercera es sobre los ríos y las fuentes de las aguas. Haciendo una analogía con el capítulo 8 de las trompetas, nos encontramos entonces, capítulo 8, dice aquí en el versículo
vamos más adelante, capítulo 8, dice así, dice, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha cuyo cayó sobre la tierra, parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas dulces. Aquí vemos que en el capítulo 8 esta trompeta dice que la tercera trompeta cayó sobre los ríos, y lo que cayó fue prácticamente un cometa. Hace como 20 días, casi un mes, habíamos explicado sobre lo de las trompetas. Entonces ya usted tiene claro esto, y ahora va haciendo la analogía con las copas. Encontramos aquí en el capítulo 16 que en esta tercera copa se derramó también sobre los ríos y las fuentes de las aguas, así como la trompeta. Pero en este caso, estas aguas de los ríos ya no iban a ser como las trompetas, que se habían puesto amargas de acuerdo a la caída del cometa, sino en este caso, a diferencia de la trompeta, no son aguas amargas, sino que las aguas se tornaron rojas. ¿Debido a qué? Debido a la sangre que iba a correr. Es decir, ya no iban a correr ríos de agua transparentes, sino aguas rojas, es decir, ríos de sangre. Cuando vamos al Éxodo, allá en la palabra de Dios, en el capítulo 7, verso 17, 7:17, encontramos lo siguiente. Dice así la palabra: así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo Jehová, he aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán, y herederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Cuando vemos esta tercera copa que es derramada sobre las fuentes de las aguas y los ríos, que es sangre, nos acordamos de lo que pasó casi 1500, 1400 y pico de años antes de Jesús, es decir, en la época del Éxodo, cuando Moisés convierte el río de Egipto, lo convierte en sangre. Es decir, que en la tierra de Egipto pasó alguna vez. Ahora vamos a encontrar que en los tiempos finales también vamos a ver cómo gran parte de los ríos se van a convertir en sangre. Cuando vamos a mirar, por ejemplo, lo que dice Apocalipsis, capítulo 6, capítulo 6, creo que es verso 9, capítulo 6, verso 9, dice: cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio. ¿Qué tiene que ver estos ríos de sangre con Apocalipsis capítulo 6, verso 9? Habíamos dicho hace casi 2 meses que cuando se abrió el quinto sello, se veía los mártires de los que habían predicado la palabra de Dios a través de la historia, los que habían sido muertos a causa de la palabra. Y que ellos, en el versículo 10 dice: y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Verso 11: y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de los consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Cuando usted lee bien los contextos, entiende y comprende que se refiere a los mártires, aquellos que habían muerto a causa de la palabra de Dios a través de los tiempos. Cuando volvemos aquí al contexto de la tercera copa, que es los ríos de sangre, vemos la razón por las cuales vinieron los ríos de sangre. Aquí leemos el contexto, verso 5, capítulo 16, dice: y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Verso 6, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado de beber sangre, pues lo merecen. Verso 7, también oí otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos
y justos. En otras palabras, aquí se está haciendo justicia. En el capítulo 6 de Apocalipsis, de acuerdo a los sellos, los mártires clamaban en el cielo por la justicia, porque habían sido martirizados en la tierra a lo largo de la historia del planeta Tierra. Aquí vemos que Dios da que esta copa sea derramada en los ríos con ríos de sangre, para decirles lo que dice el versículo 6. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado de beber sangre, pues lo merecen. Sangre. Desde la época del Éxodo, en el año 1400 algo antes de Cristo, casi 1500 años antes de Cristo, profetas, años 600, 800, 300, 200, etcétera, 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 hasta acá, hemos visto que se ha derramado sangre de los que anuncian, predican la palabra de Dios, apóstoles, profetas y siervos de Dios, decapitados, torturados, martirizados. Basta ver el primer siglo, cuando la época de Nerón, que tomaba a los cristianos como antorchas humanas, cuando los enviaban a la fosa de los leones en el gran circo romano en el primer siglo. Y así sucesivamente, año 300, la gran persecución, año 200 algo, 300, pasaron los años y la sangre de los mártires se derramó. Viene más o menos el año 1200 después de Cristo, casi en 1200, hay algo llamado la famosa Santa Inquisición. Usted que ha leído historia, que conoce algo de esto, sabe que la famosa Santa Inquisición se trasladó más o menos del 1200 después de Cristo hasta casi 1600 después de Cristo, es decir, casi como 500 años o más de martirios, entre hogueras, decapitaciones, torturas, masacres y demás, que lo registra la historia. La Santa Inquisición viene más o menos desde el año 1200, cuando los albigenses, cuando los cátaros, más adelante los valdenses. Después vienen una serie de cristianos que predicaban, anunciaban la palabra, fueron perseguidos, masacrados y violentados a lo largo de la historia con la famosa Santa Inquisición, casi hasta yo creo que 1600 después de Cristo, 1700, la última Santa Inquisición, la de Portugal, la famosa Santa Inquisición de Portugal en 1600 algo, es decir, casi al 1700 después de Cristo. Es decir, fueron cientos de años con la famosa persecución cristiana. Entonces estos mártires claman por justicia y el Señor derrama su copa sangre. Dice el versículo 6, por cuanto derramaron la sangre de los santos y profetas, Dios les dará de beber la sangre. Pero no solamente la Santa Inquisición, podemos ver aquella noche fatídica de 1572. Usted también conoce la historia, la famosa, a propósito, en estos días, 23, 24 de agosto, el mundo entero, o concretamente Europa y precisamente Francia, tal vez celebra aquella noche fatídica de San Bartolomé, la noche de San Bartolomé, o la matanza de San Bartolomé. ¿En qué consistió? Sacaron a los hugonotes en París y casi en toda Francia, los sacaron a las plazas públicas, a las mujeres aún embarazadas, les enterraban estacas por sus vaginas, aún embarazadas, torturándolas para que renegaran de la fe. Los famosos hugonotes, a sus esposos les quitaban la cabeza, los torturaban, colocaban caballos al lado y lado para desmembrar sus miembros, etcétera, tal como la Inquisición, es decir, cosas aterradoras las que se vivieron, no solamente allá en la famosa noche de San Bartolomé, aquel 23 de agosto de 1572. Entonces vemos que a través de la historia, la persecución de los que predican y anuncian la palabra ha sido una realidad. La historia lo contempla. También lo vemos actualmente, aunque usted tal vez no lo conozca, porque no está, yo siempre he dicho, porque usted no está en esto, metido en esto que se llama la palabra, no lo conoce. Pero quiero darle datos, lo puede leer en internet, hoy no los coloqué. Quiero decirle que, por ejemplo, en la India actualmente decapitan, masacran, torturan a cristianos. En la India. Lo hacen en Afganistán, lo hacen en Pakistán, lo hacen en Bután, lo hacen en Irán, lo hacen en Irak, lo hacen en este momento en Corea del Norte, aún en la China,
Es decir, usted no lo conoce, obviamente, porque no está en esto. Los que estamos en esto lo sabemos. Tenemos que estar orando a diario por muchas partes del mundo que nos llaman de torturas, persecuciones, sangre y más sangre derramada a causa de la palabra. Entonces, esta copa que se derrama sobre los ríos es el resultado, es la consecuencia de sangre. Es decir, lo que el hombre siembra, eso recoge, dice la Escritura. Entonces sembraron sangre, viene sangre para ellos. Ahora vamos a ver el cuarto ángel. Dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Fíjese que en esta cuarta copa que fue derramada, ya no sobre los ríos, ya no sobre los mares, esta fue derramada sobre el sol. Cuando usted hace la analogía con el capítulo 8, el versículo número 12 dice, el 12, versículo 12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol. Aquí vemos que mientras el ángel de la trompeta, que lo explicamos hace creo 15 o 20 días, no recuerdo, mientras se oscureció la tercera parte del sol y hubo oscuridad en la tercera parte de la tierra, día y noche, aquí encontramos que cuando se derrama la copa sobre el sol, ya no se oscurece. El sol cambia, tiene otro comportamiento. Ahora no se oscurece, sino que ahora tiene llamas fulgurantes. Ya ahora está quemando poderosamente. Entonces nos encontramos, por ejemplo, en noticias acá como estas, donde nos reportan que el sol efectivamente a medida que pasa el tiempo está calentando. Es decir, lo que nos dan un indicio de que esta copa que del sol va a calentar tanto que va a quemar a la gente hasta torturarla y hacerla morder sus lenguas, su dolor, su angustia. Es un hecho. Fíjese que en el periódico El Tiempo dice así, el título dice, el sol calienta más de lo imaginado. Dice, el aumento de la temperatura global previamente atribuido al uso de combustibles fósiles sería resultado principalmente de un aumento de la radiación solar, de acuerdo con estudios que fueron publicados a finales del mes pasado. Los científicos registraron un aumento de las temperaturas promedio de 0.6 grados centígrados a lo largo del último siglo y predicen que aumentará 2 grados hasta el año 2100. Esta variación produjo el derretimiento parcial del Polo Norte y de los hielos de Groenlandia y la Antártida. Bueno, más adelante dice, esto coincidió también con una duplicación de la fuerza del campo magnético. Muchos de los datos acerca del papel del Sol en el calentamiento global fueron reunidos por satélite SOHO de la Agencia Espacial Europea. Palabras más, palabras menos. Este informe nos habla de que el Sol calienta y seguirá calentando a medida que pasa el tiempo. En otro informe que tomé del periódico El Confidencial de España de hace más o menos 15 días, me topé con este informe que decía así, dice, millones de personas en todo el mundo podrían estar expuestas a niveles peligrosos de estrés por calor. Una condición peligrosa que puede afectar nuestros principales órganos y los expone a enfermedades potencialmente mortales. Según la doctora Rebeca López de la Universidad de Birmingham, los síntomas pueden ir desde lentitud de la toma de decisiones hasta desmayos y desorientación hasta calambres y fallos en los intestinos y en los riñones. Puede llegar a ser muy grave a medida que nos sobrecalentamos y afecta todas las áreas del cuerpo, explica la BBC. Bueno, más adelante dice que este calentamiento podría empezar a sufrir condiciones que son simplemente demasiado calientes para nosotros. En otro informe que también me pareció muy importante, muy interesante, la tomé de la revista Muy Interesante, que a propósito me pareció interesante. Dice, nuestra estrella produce su energía mediante la fusión de núcleo de hidrógeno en helio. Pero la nube de gas comenzó a contraerse bajo su propia gravedad y debido a esta presión gravitoria de su gran masa, su núcleo alcanzó la temperatura de 10 millones de grados, suficientes para iniciar la fusión de hidrógeno, del cual tenía enormes cantidades y relativamente poco helio. Al ir consumiendo hidrógeno
fue aumentando helio, haciéndose aún mucho más denso. En su núcleo hay mayor presión y temperatura. Escuche, temperatura. Y comienza a consumir hidrógeno más rápido para acelerar la fusión. Así consigue compensar la presión gravitatoria y alcanza de nuevo el equilibrio, pero esto lo hace mucho más caliente. La estrella empieza a consumir hidrógeno más deprisa, acelerando la fusión. En este momento consigue compensar la presión gravitatoria y vuelve al equilibrio, pero está mucho más caliente. Desde que empezó a fusionar hidrógeno, el Sol ha aumentado su potencial en un 40%. De hecho, esto seguirá siendo así, y si seguirá siendo así es inevitable. Cuando más hidrógeno consuma, más denso será. Cuanto más denso sea, más hidrógeno tendrá que consumir para no colapsar. Pero me llama mucho más la atención estas dos noticias que tomé últimas acerca del calentamiento del Sol. Esta que la tomé del periódico El Mundo de España, el 30 de julio del 2020, es decir, hace unos días, dice así. El título es Método para prevenir las erupciones solares más peligrosas. Dice, las fulguraciones solares son las explosiones más potentes del sistema solar. Al liberar grandes cantidades de energía magnética en pocos minutos, calientan el plasma a decenas de millones de grados y aceleran partículas hasta altas velocidades. Son así el origen de una onda de radiación y viento solar que causa las llamadas tormentas solares. Escuche lo siguiente. Esas tormentas solares producirán esto, un fenómeno capaz de crear graves perturbaciones en satélites y comunicaciones, tanto en el espacio exterior como en la Tierra. Las grandes fulguraciones pueden causar tormentas solares. Uno de los principales objetivos es predecir esas tormentas y proteger a nuestra sociedad de sus efectos, afirma Kanya Kusano, director del Instituto de Investigación Ambiental Espacio-Tierra de la Universidad de Nagoya en Japón. Precisamente el pasado mes de mayo, el Sol experimentó la mayor fulguración de los últimos años. Aunque es demasiado pronto para asegurarlo, la NASA cree que esta nueva actividad podría indicar que el Sol está despertando de su sueño cíclico. Escuche, según este informe científico, el Sol está despertando, lo que hace prever que si se despierta va a ocasionar catástrofes severas en su calentamiento. Pero mucho más terrible lo que dice un informe de la revista Science Reinhold. Dice así, título, tenemos buena estrella, el Sol es muy raro. Qué buen título, el Sol es muy raro. Dice así, un estudio de cientos de estrellas gemelas del Sol concluye que la nuestra es una estrella muy tranquila, escucha, muy tranquila. Un comportamiento importante para que la vida haya prosperado en la Tierra. Según detallan en su artículo publicado en la prestigiosa revista Science Reinhold, y su grupo examinaron el nivel de la actividad de estos grupos de estrellas y lo compararon al del Sol. Encontraron así que las estrellas del grupo 1 poseían una actividad mucho menor que la solar, mientras que el grupo 2 presentaba una actividad mucho más parecida a la del Sol. Una de las conclusiones es que el Sol es una estrella mucho menos activa que sus hermanas, comparado a las estrellas iguales. El Sol es muy raro, dicen ellos, o al menos así ha sido durante el periodo de los últimos 9000 años en los que tenemos constancia de la actividad solar. Si el Sol, escuche esto, si el Sol saliese de este periodo de calma en un futuro y comenzase a mostrar la hiperactividad de sus hermanas, un comportamiento para el que no tenemos razones de considerar como imposible, escuche, supondría un riesgo muy alto para la humanidad. Es imposible decir que ahora el Sol ha sido o haya estado tranquilo toda la vida. Quizás en estas etapas anteriores fue totalmente similar a sus estrellas gemelas y ahora esté pasando por una época de calma particular. O quizá ha sido así siempre. Mire lo que dice en este informe. Dice, sea como fuere, es una auténtica suerte, escuche, es una auténtica suerte que el Sol se comporte de esta manera tan raramente tranquila. ¿Qué quiere decir este informe científico? En estudios que se han hecho se han encontrado en el cosmos, en la galaxia, en las galaxias, o como sea, se han encontrado miles de soles que son iguales a nuestro Sol.
son idénticos a nuestro Sol en todo. Pero se dice, según los estudios, que ningún Sol de ellos tiene el comportamiento que tiene nuestro Sol. Es decir, nuestro Sol, dicen ellos, es muy tranquilo. Es decir, nuestro Sol no cambia de comportamiento como lo hacen sus hermanas gemelas, como lo hacen las demás estrellas, como lo hacen los demás soles, que tienen cambios de comportamiento, que varían, que no tienen una constante, por así llamarlo. Es decir, por eso llaman este informe científico de la Science Reinhold que el Sol es raro si se compara con los soles gemelos o los miles de soles que hay como él. Aquí termina diciendo este informe algo que me llama la atención, lo subrayé, dice, sea como fuere, es una auténtica suerte, dicen ellos. Para mí no es suerte. Que el Sol se comporte de esta manera tan raramente tranquila. Quiero decirle que esto no es una suerte. Esto es producto de que hay un Dios que tiene todo bien. Escuche bien. Tiene bien, como dice el chapulín o el chavo, fríamente calculado. Es decir, todo está en su lugar. El Sol no está ni más lejos ni más cerca. 150 millones de kilómetros aproximadamente a la Tierra. No está ni más lejos ni más cerca, ni se acerca más ni menos, ni da una explosión o unas erupciones, como dice aquí, más fuertes de lo debido, ni cambia de comportamientos, y se mantiene y se maneja tranquilo para producir lo que llama este informe, dice, para que haya vida prosperada en la Tierra. En otras palabras, nuestro Sol se comporta como debe comportarse para que haya esta hermosa vegetación, para que podamos respirar tranquilos, para que haya fotosíntesis, para que podamos tener una buena vida en la Tierra. Es decir, que el Sol, aquí llaman suerte, pero yo diría que esto es más bien producto no de casualidades, sino producto de diosidad, es decir, Dios está en medio. Vamos a Job capítulo 9, el versículo 6 y 7. Fíjese lo que dice este versículo, capítulo 9, verso 6 de Job. Él habla de Dios. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Verso 7. Él, ¿quién? Dios. Él manda al sol. Escuche, Él, ¿quién? Dios manda al sol. Y no sale y sella las estrellas, o sea, los otros soles. 8. Él, ¿quién? Dios, solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. 9. Él, Dios, hizo la Osa, el Orión y las Pléyades y los lugares secretos del sur. ¿Quién? Él, Dios. Mire lo que dice el verso 7, capítulo 9 de Job. Él manda al sol. O sea que no es una casualidad, no es sencillamente mera suerte que el sol ande tranquilo y funcione normalmente para que haya vida en el planeta Tierra. Es por Él, el que manda, el que creó las Pléyades, el Orión, la Osa Mayor, la Osa Menor. Él, Dios, dice Job, Él es el que tiene el orden del planeta, el orden del cosmos, el orden del primer cielo, del segundo cielo y del tercer cielo. Alguna oportunidad hablaremos de los 3 cielos que existen, pero Él tiene el orden de los cielos. Esto no es casualidad. Entonces, el sol va a quemar a la raza humana. ¿Producto de qué? Fíjense que estas plagas, estas copas, estas 7 copas, es producto de... Fíjese que aquí hay algo interesante. La ciencia tiene algo que se llama causa y efecto. Toda acción tiene su reacción. La Biblia lo llama lo que se siembra se recoge. Pero hablemos de la ciencia. Acción y reacción. Hablemos de causa y efecto. Vemos que las copas son un producto de causa y efecto. El hombre no quiere conocer de Dios. El hombre sembró sangre asesinando a los siervos de Dios. Recibe lo que sembró, sangre en sus ríos. El hombre, vamos para entenderlo mejor, la quinta copa. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Verso 11.
y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por las úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Aquí nos damos cuenta que cae una densa oscuridad sobre el lugar, es decir, el trono donde se encuentra la bestia, es decir, donde se encuentra el anticristo. Aquí nos encontramos que esta bestia, que es el anticristo, que tiene su lugar en la tierra, allí en ese lugar donde esté sentado va a caer densa oscuridad y tinieblas. Se va a ocurrir lo mismo que ocurrió en Éxodo capítulo 10. Vamos a ver qué ocurrió en Éxodo capítulo 10 cuando la época de Moisés. Éxodo capítulo 10, verso 21 y 22 dice: Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Verso 22. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. O sea, ¿quién estaba ya en Egipto? ¿Quién? El faraón, el enemigo de Dios. Entonces allí hubo tinieblas en Egipto, en el lugar donde estaba el trono del faraón. Así va a pasar en estos últimos tiempos. Esa plaga se repetirá, una densa oscuridad, así como los ríos de sangre. También habrá densa oscuridad sobre el lugar donde va a estar la bestia, que aquí se refiere al anticristo, que alguna vez lo explicamos. Entonces aquí donde va a gobernar el anticristo vendrá densa oscuridad. Pero esto viene acompañado, dice lo siguiente, dice: blasfemaron contra Dios del cielo por sus dolores y por las úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. ¿Cuáles úlceras? Causa y consecuencia. En la primera copa que se derramó, cayó úlceras sobre las caras, sobre las frentes y las manos de los que tenían la marca de la bestia que explicamos hace 8 días. Entonces llegaron úlceras, y aquí dice que como consecuencia esas úlceras comenzaron a arder, a doler, se volvieron cancerosas, se extendieron por todo el brazo, se extienden, se desfigura, hediondo, oliendo a hediondo. Las células se carcomían. Algo terrible va a ser a causa de estas úlceras. Y el dolor va a ser tan terrible, acompañado de las tinieblas, que el anticristo va a poder ver en su propia región que gobierne, que va a ver que estas úlceras harán que de dolor se mordieran sus lenguas. Causa y efecto. Se dejaron marcar su mano, su frente. No le creyeron a Dios, creyeron a la ciencia, tecnología, al mundo. Entonces hay consecuencias. Ahí están las consecuencias de los tatuajes electrónicos, de microchip. Ahí están las consecuencias de la tecnología biométrica. Ahí están las consecuencias de los datos de blockchain. Ahí están las consecuencias de toda la tecnología en sus manos. Tit, las mismas que pasaban para tit, para los tokens y demás. Vendrán consecuencias, causa y efecto. El sol también los quemará. Los ríos se convertirán en sangre porque dieron sangre, causa y efecto. Lo que el hombre siembra, eso recoge. Dios, tú eres malo, tú eres perverso. No, causa y efecto. Lo que el hombre siembra, eso recoge. Acción y reacción, lo enseña la ciencia. Se nos olvidan los principios de la ciencia. El método más poderoso de la ciencia es el método científico, y el método científico que consiste en la observación. Entonces observe usted que en la vida y en la ciencia y en todo hay causa y efecto, acción y reacción. Entonces no digamos, ¿por qué, Señor? Sino, ¿qué hicimos para que esto nos llegara? Terminamos con el séptimo sello. Dice el séptimo sello, dice, la séptima copa. Pero antes quiero leer el contexto. Vamos de la sexta copa, que dice en el versículo 16. Pero antes vamos desde el 13.
Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Ahora miremos de cuál día. Dice de aquel día, y más adelante en el versículo 16 dice cuál día. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, el verso 16. Pero fíjese que entre el verso 14 y verso 16 aparece una palabra de Dios del mismo Jesús que dijo: he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Aquí hay varias cosas que tendríamos que entender, pero esto es mucho más profundo y no nos alcanza el tiempo. ¿Qué pasa? Una vez que vienen las tinieblas sobre el anticristo, una vez que el ángel derrama aquí la sexta copa, ocurre lo siguiente. Vamos a la sexta copa. Dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes de Oriente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo lo que va a pasar desde el versículo 12 hasta el versículo 16 antes de la séptima copa, quiere decir que para que haya esto del Armagedón, para que estos 3, el falso profeta, el anticristo y el dragón, hagan lo que tenga que hacer, debe ocurrir algo. ¿Qué es ese algo? Entonces el algo es lo que dice en el versículo número 12. Dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes de Oriente y para que por consiguiente ocurra lo que ya les leí. Tal vez está un poco confundidor este pedazo, pero quiero tratar de que usted me lo entienda. El río Éufrates se tiene que secar. Bíblicamente, proféticamente, según la sexta copa, tiene que secarse el río Éufrates. Así de sencillo, para que ocurra el Armagedón, que sería otro tema que hoy no trataríamos. Pero sí hablaríamos hoy del gran río Éufrates. Vamos a ver qué dicen las noticias acerca del río Éufrates. Dice así. Por ejemplo, me encontré con una noticia del periódico The New York Times. Dice: el río Éufrates se está secando. Dice The New York Times: las políticas hídricas de Turquía y Siria, vecinos de Irak, tienen parte de la culpa. También la tienen los agricultores iraquíes que han abusado del río Éufrates durante años. Lo cierto es que el hecho de que el río se esté secando afecta gravemente a las granjas que se encuentran en su ribera, a los pescadores que viven de sus peces y está provocando un importante movimiento de población hacia otras zonas. La sequía que se está extendiendo por todo el país. En el norte, la superficie sembrada con trigo y cebada se ha reducido aproximadamente en un 95% con respecto a la habitual, y los funcionarios prevén que su salida será de poco más de la mitad de lo que era hace 2 años. Bueno, aquí dice otras cosas, vamos a omitirla, pero palabras más, palabras menos. El New York Times habla que el río Éufrates se está secando. En otro informe del periódico del diario judío.com dice un titular así: la crisis del agua en Irak. Dice: la tierra que conocemos hoy como Irak se llamó en la antigüedad Mesopotamia, o la tierra de los 2 ríos, una referencia a los 2 grandes ríos que los surcan, es decir, el Tigris y el Éufrates, que alimentaron la región con agua, permitiendo el crecimiento de una gran civilización que han suministrado agua a Irak incluso hasta nuestros días. El Éufrates, con una longitud de 1730 millas, fluye a través de Siria e Irak, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando usted mira esto, se va a encontrar que lo que aquí da el informe es que prácticamente se está terminando el agua del río Éufrates. Aquí termina este informe del Éufrates diciendo que el Banco Mundial afirmó en un informe de seguimiento que el almacenamiento de aguas del río Éufrates era el principal problema. Hoy en día el tema de las inundaciones, particularmente causado por el Éufrates, ha desaparecido de la memoria. En otras palabras, quiere decir que lo que en otrora eran las grandes inundaciones del Éufrates un problema, ahora
no hay problema porque ya el Éufrates no tiene agua. Y termino con esta que dice de la nación de Argentina. Los últimos 2 años las lluvias han estado por debajo de lo normal y han dejado reservorios secos. Las sequías no son infrecuentes en Irak, aunque las autoridades dicen que se ha vuelto aún más frecuente en los últimos años. Dice a ti, pero esa no es la única causa del estancamiento del Éufrates. Existen por lo menos 6 represas sobre el Éufrates en Turquía, Siria y según las autoridades iraquíes, en ausencia del traslado, culpa al gobierno de Turquía, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el periódico La Nación aquí lo que hace una referencia es que prácticamente el río Éufrates se está muriendo, dice el periódico La Nación de Argentina. En resumidas cuentas, el río Éufrates se tiene que secar, como dice aquí, la 6ª copa. ¿Para qué? Para que entonces se reúnan en el Armagedón. ¿Quién? Dice que 3 espíritus inmundos del falso profeta, el anticristo y el dragón. Esa es la Trinidad satánica. Así como Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero es uno solo en esencia, Satanás no puede ser uno, pero quiere imitar a Dios en todo. También son 3. El anticristo, el dragón, Satanás, el anticristo y el falso profeta, que ya hemos hablado mucho en la iglesia de esto. Estos 3 son guiados cada uno por espíritus inmundos que van a hacer que el mundo, los gobiernos, los gobernantes se reúnan, los países del oriente, para que allí por el Éufrates invadan y lleguen para el día del Armagedón. Esto es un tema que lo aclararemos más adelante en otra oportunidad porque no tenemos tiempo. Vamos a terminar entonces con el séptimo ángel. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos, voces, truenos, un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual nunca hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Cuando usted hace la analogía con el capítulo 11 y versículo 19, va a encontrar aquí que el granizo que cayó en la trompeta del día de las trompetas fue un granizo, aunque fue grande, no fue como este. ¿Por qué? Porque dice que el granizo que va a caer para aquel tiempo, después de que se seque el río Éufrates, va a ser un granizo que va a pesar más o menos, dice la palabra de Dios, que va a pesar un talento. Un talento es una medida de peso que más o menos se refiere a unos 26, 27, 30 kilogramos de peso. Imagínese una mole de granizo que le caiga a usted, pero eso tiene sus razones que después las explicaremos. Entonces va a caer un granizo de más o menos ese tamaño y este peso, al igual que dice que va a haber un terremoto, así como también la palabra de Dios nos habla del gran terremoto allí en Apocalipsis 6:14, allá acerca de las trompetas. Allá habla de un terremoto, prácticamente el terremoto que vamos a ver, el que se ve en Apocalipsis 6:12 es un terremoto grande, pero no es tan significativo como va a haber lugar cual nunca antes. Tanto que las islas van a desaparecer, las montañas van a caer, va a ser terremoto que jamás ha registrado, ni lo va a registrar jamás el planeta Tierra. Es mundial y es peor que el terremoto anterior de las trompetas que ya predicamos hace casi 15 o 20 días. Quiero decirle, mi hermano, mi amigo, para terminar, que causa y efecto es el producto de estas copas. El hombre no quiere saber de Dios. El hombre ha apartado a Dios. El hombre no quiere la respuesta de Dios. Hoy en día dice la gente: yo creo y quiero creer en la ciencia y no en Dios. Mi Dios es la ciencia, a mí que me lo hable la ciencia. Es decir, es la ciencia la que debe hablar. Como sacaron a Dios, Dios se hace a un lado y deja que el hombre actúe como quiera. Dios es un caballero. Dios deja que el hombre reciba lo que él mismo ha sembrado. Entonces, mi amado hermano, no diga que Dios es injusto. El hombre recibe causa y efecto. Lo que siembra recoge.
El hombre recogerá sus úlceras, su sangre de los ríos, de acuerdo a lo que ha sembrado a lo largo de la historia en el planeta Tierra. Mi hermano, Dios no es fuego de nadie. Dios es Dios, no es un diosito. Dios es Dios y bendito por los siglos de los siglos. Él es un Dios grande, soberano y poderoso, que hizo los cielos y la tierra y manda el sol y las estrellas. Él es el Dios que deja a un lado. Cuando el hombre le pide que se retire, Él es un caballero que se retira y deja que el hombre reciba lo que Él ha sembrado. Esas son las copas de la ira de Dios. A todos que el Dios Todopoderoso los bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra. Dios, tú sabes que el mundo quiere estado secular, estados laicos. No quiere saber de ti, sino de ciencia, de conocimiento, pero no de ti. Dios, gracias, porque tú seguirás siendo Dios, porque tú eres Dios de principio a fin. Tú eres el alfa, la omega, el principio y el fin. Tú eres Dios que vino a la tierra, murió en el Calvario por nuestros pecados y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Has venido de una virgen y moriste por mí. Perdona nuestros pecados, lávanos y límpianos de nuestra maldad. Y perdona la soberbia, el orgullo, la prepotencia del hombre, Dios. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a continuación a escuchar este tema de nuestra hermana María. Y que el Dios Todopoderoso los bendiga. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob los bendiga hoy, mañana y siempre. Y nos vemos el próximo domingo, si Dios lo permite. Hasta pronto. Dios los bendiga.